Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor, los hermanos, juntos y en armonía, como dice la Biblia. ¿Cuántos creen que Jesucristo está aquí en esta mañana? A ver. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Él. Que se escuche hasta Buenos Aires este aplauso a Jesús. ¡Aleluya! 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 Bueno, hoy es un día especial. Qué lindo es poder disfrutar de todo esto hermoso que hemos visto en esta mañana. Reconforta nuestra alma, nos enseña cosas, porque siempre en la casa de Dios aprendemos cosas nuevas. Dios siempre quiere enseñarnos cosas, y qué bueno es que creemos todos lo mismo, pero no somos todos iguales. Pensamos, actuamos, hacemos cosas diferentes. Y bueno, yo estoy sorprendido de todo lo que en esta mañana pude disfrutar. Pero ¿saben una cosa? El tiempo apremia, ¿no? Y hay tantas cosas aún por delante. La iglesia tiene otras actividades. Esta noche nosotros estamos de campaña en Ipacaraí. ¿Así es o me equivoqué? Ipacaraí. Bueno, ahí estamos en esta noche cerrando la campaña. Y bueno, y en esta mañana estamos aquí disfrutando de todo esto, del Señor. Pero yo sé que hay personas que están aquí hoy, como siempre ocurre, que a veces cuando aplaudimos no tienen fuerzas para aplaudir. Cuando levantamos las manos a veces no tenemos fuerzas para levantar las manos. ¿Por qué? Porque las circunstancias que nos rodean muchas veces son difíciles, adversas. Y bueno, yo creo que lo que determina la tristeza o la alegría son las circunstancias que vivimos. Pero yo voy a decirte en esta mañana, Jesús está aquí, y Él le dice a ustedes, aquellos que están cansados y agobiados, Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Aquí está Jesús para que en esta mañana tengas el descanso del cielo y puedas confiar en el Señor. Amén. Yo quiero leerles. Estoy un poco afónico de tanto que grité anoche. ¿Hace falta gritar? No, no hace falta. Pero bueno, yo no puedo, cuando empiezo a orar, a veces no puedo parar y grito. Pero no hace falta gritar. Pero bueno, debe ser un poco también la sangre italiana, ¿no? Que enseguida nos emocionamos y empezamos a gritar. Pero Dios está aquí con nosotros. Y yo quiero compartir en esta mañana un pasaje de la Biblia, de la Escritura, la palabra del Señor. Y podemos decir en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Yo quiero hablar de algo muy importante en la vida cristiana. Quiero hablar algo muy importante para aquellos que estamos caminando en el Señor y para aquellos que hoy comienzan una vida en Jesús. Aquellos que hoy han hecho la decisión de fe, sepan que hay un camino que nosotros debemos transitar, porque el Señor nos cambia la vida, y cuando nos cambia la vida, todas las cosas comienzan a ser diferentes. Así que en esta mañana yo quiero compartir este pasaje de la Escritura que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, ¿tienen ya el pasaje? 3 de San Juan y verso 3. Y dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Claro, aquí hay una pregunta que mucha gente se hace, y yo también muchas veces me hice esta pregunta.
¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo saber que he nacido de nuevo? Eso es lo importante. ¿Cómo nosotros podemos sentir, saber que hemos nacido de nuevo? Bueno, yo creo que lo primero que me tendría que preguntar yo, he nacido de nuevo, ¿no? Todos nacemos de papá y mamá, ¿eh? Nacemos de papá y mamá, ¿sí? Bien, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, oímos la voz, lo primero que oímos es la voz de mamá, ¿eh? A veces la de papá, pero más la de mamá, que es la que pone la mano en el vientre y nos habla y nos bendice y está allí como diciendo, estás aquí dentro y pronto vas a salir a la luz de la vida y voy a poder acariciarte, voy a poder enseñarte, voy a poder cuidarte. Lo primero que oímos cuando estamos en el vientre de mamá es la voz de mamá. Después comenzamos a oír la voz de papá y la voz de mamá. Y ya cuando ya nacemos a una nueva vida, nacemos a la vida, abrimos nuestros ojos, ya vamos creciendo y comenzamos a oír la voz de nuestros hermanos, la voz de nuestra familia, la voz de los que son allegados a nuestra casa. Y vamos creciendo más y llegamos a un punto que comenzamos a oír la voz del mundo, la voz de la gente y mirar con nuestros ojos algo que estamos comenzando a entender que se llama esta sociedad, el mundo. Bien, claro, y Jesús aquí en este pasaje de la Biblia nos habla de algo muy importante, nacer de nuevo. Claro, si nosotros nos miramos, podemos decir somos todos iguales. Bueno, parecemos iguales, pero somos diferentes. Aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, somos como cualquiera, en la calle nos ven caminar, vamos por las calles conversando, nos ven en un negocio, en un cine, en un restaurante. Realmente somos iguales, parecemos iguales, pero no somos iguales, somos diferentes. Eso es lo importante, la diferencia se tiene que notar. Yo recuerdo, cuando era chico, que iba a la escuela, bueno, yo me crié ahí en Buenos Aires, y en cada barrio, nosotros decimos barrios, los barrios se componían de 4 o 5 manzanas, que nos conocíamos todos. Bueno, y se hacían barras de chicos que jugábamos al fútbol, bueno, cocinábamos papas fritas a veces, aprendimos a hacer con hojas de los árboles los primeros cigarrillos, la pelota de papel, de trapo, para que no se nos escape, ¿no? Y jugábamos en la calle. Todas esas cosas las comenzamos a hacer cuando ya éramos niños y comenzamos a conocernos. Claro, había diferencias, ¿verdad?, entre barrios. Y también cuando uno del lugar donde vivíamos, de mi barrio, de mi barra, pasaba a otro lado, es muy fácil que los del otro lado los peleen o los echen o le tiren piedra y se hacían guerras entre barrios, ¿no? Pero las guerras eran a veces con piedra, con arcos y flechas que no servían para nada, no es como ahora. Tirábamos una flecha y nunca llegaba a nada. Bueno, pero hacíamos como que hacíamos la guerra, pero en realidad nos divertíamos. Bueno, después los campeonatos de fútbol, donde eran barrio contra barrio, y ahí sí a veces terminábamos con un ojo negro, con una pierna, digamos, hinchada de una patada. Pero bueno, fuimos creciendo y fuimos realmente conociendo el mundo. Y yo conocía, así entre todos estos en el barrio, había, no muchos, pero había algunos que eran diferentes, que no peleaban como nosotros, que no andaban con honderas matando pájaros, que no andaban con palos tratando de hacerse los fuertes. Y bueno, y cuando jugaban al fútbol ellos iban de arqueros siempre, no querían meterse en otra cosa. Claro, eran diferentes. Y yo sabía por qué eran diferentes. Allí había unos chicos que siempre, yo salía de la escuela y a 20 metros estaban ellos siempre sentaditos en la puerta de su casa, bien peinados, arreglados. Claro, estaban allí y ellos eran diferentes. ¿Por qué eran diferentes? Porque ellos eran cristianos. Y yo los veía que ellos no hacían lo que hacíamos nosotros, que eran chicos buenos. Claro, simplemente, bueno, ellos no saben divertirse. Era lo que yo pensaba, porque no tenía otra enseñanza por la cual pensar diferente. Pero esos chicos que vivían a 20 o 30 metros de mi casa marcaron mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi mamá
estando mi papá enfermo, un día pasó por la puerta de una iglesia, como puede pasar por la puerta de esta iglesia, y en la puerta de la iglesia había un cartel, no sé lo que decía. Ellos eran hermanos libres, así que de sanidad no hablaban, pero sí hablaban de paz. Dirían, Jesús es la paz. Ella pasó, miró el cartel. Mi papá estaba enfermo, con depresión, siempre estaba con problemas del corazón. Y entonces mi mamá se quedó mirando el cartel, pero no entró en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros éramos todos católicos. Y de alguna manera creíamos en Dios, simplemente creíamos en Dios. Pero ahí quedaba todo, solamente creer en Dios. Yo recuerdo que en ese tiempo, en la escuela donde yo iba, venía el sacerdote a confesarnos. Y yo tendría 6, 7 años. Recién empezaba la escuela. Y yo recuerdo que el sacerdote me decía, hijo, ¿qué hiciste? Y yo le dije, de todo. ¿Robaste? Sí, alguna figurita, alguna bolita le robé a algún chico. ¿Te peleaste? Sí. ¿Mentiste? Sí, todo. Le dije, de todo. Bueno, entonces me mandaba a rezar unos Padres Nuestros y ya estaba todo. Claro, así crecimos. Yo ya tenía como 30 años cuando mi mamá viene un día y me dice, Carlos, pasé por la iglesia evangélica que está aquí a 5 cuadras o 6 cuadras, yo tenía un negocio. Dice, y no sé, quisiera llevar a papá, a ver si, porque yo pienso que nos va a hacer bien. Y yo le dije, mamá, lo primero que vino a mi mente fue estos chicos, estos evangélicos que los conocí de pequeño, que eran diferentes. Eran mansos, eran tranquilos, eran distintos. Y yo cuando mi mamá me dijo esto, dijo, mamá, me parece muy bien, porque son gente buena. Claro, de alguna manera, si yo le decía, no, ¿cómo nosotros siendo, cómo vamos? No, yo sabía que eran gente buena y que le iba a hacer bien. Y yo sin saber nada, sin leer la Biblia, sí la tenía la Biblia, pero no la leía. Yo le dije a mamá que podía, sí, que podía, me gustaría que puedan ir a la iglesia. Y mi mamá se sintió muy feliz porque si yo le hubiera dicho, no, ¿cómo vas a ir? Ella no hubiera ido nunca. Pero ¿saben algo? Esa fue la puerta que Dios usó para que toda nuestra familia hoy conozca a Jesús. Qué importante es entonces el testimonio. Qué importante es eso. Parecemos iguales, pero no somos iguales. Debemos ser diferentes. Por esto es tan importante esta palabra que Jesús nos dice hoy. Una palabra que es importante, que somos diferentes. Mira, yo recuerdo que un día fui no hace mucho, a un lugar a enviar una carta. Tenía que escribirla ahí, tenía un papel especial al correo. Y fui con mi hijo y tenía un celular de estos últimos modelos, un BlackBerry bien caro. Claro, estaba conmigo mientras hicimos la carta para despacharla. Estábamos nosotros y una mujer, más nadie. El que estaba en la caja, el que atendía ese lugar, era el hijo de un pastor cristiano que incluso había trabajado conmigo en mi empresa. Quiere decir que lo conocía bien. Fui e hicimos la cartita, creo que era una carta de documento. Se la entregamos y nos fuimos, pero mi hijo dejó el celular arriba de esa mesa. Salimos, no había nadie, una sola mujer. Salimos y enseguida el celular. Y mi hijo nos volvemos. Y lo primero que hacemos, no lo vimos en la mesa, le dijimos, ¿te entregaron un celular que nos olvidamos recién? No, dice, no nos entregaron nada. Entonces yo me quedé mirando, claro. Esa mujer que estaba lo vio y se lo llevó. Qué diferente es cuando uno tiene a Cristo en su corazón. ¿Cómo hubiera actuado? Seguramente hubiéramos agarrado ese celular, lo hubiéramos llevado al que estaba en la caja y le hubiera dicho, Tomás, alguien se lo olvidó, lo va a venir a buscar. Pero el celular se lo llevaron. Esas son las actitudes diferentes. Y te cuento una historia de una mujer que cristiana, anciana, tenía muchos años, era muy anciana. Y allá cuando la mamá no puede cobrar la jubilación habitualmente, le dan un poder a alguno de sus hijos. Pero a la anciana le gustaba salir, ir al banco, mirar la gente, porque estaba siempre en la casa. Entonces la hija la iba a buscar, la llevaba al banco y la mujer cobraba su jubilación, su pensión. Bueno, cuando llegaron a la casa, la viejita no contó el dinero en el banco, lo contó en su casa. Cuando contó en su casa vio que le habían dado 100 pesos de más. Creo que lo que tenía que cobrar eran 800 pesos y le dieron 900 pesos. Bueno, no era mucha plata, podrían ser, no sé, por ahí si era en la época de la convertibilidad serían $100 y si no serían 20, 30 pesos que le habrán dado de más.
o dólares en el valor. Y la mujer se puso mal, la anciana. Llamó a la hija por teléfono y le dijo, hija, tengo que ir ya al banco porque la cajera me dio plata de más. Y la hija le dice, mamá, pero ¿cuánta plata de más? Y dijo, bueno, 100 pesos me dio de más. Bueno, mamá, si sabe que siempre está protestando que no te alcanza, mira Dios, te aumentó, dice, la jubilación. Entonces la mamá le dice, ¿cómo me aumentó? Claro, esos 100 pesos de más te lo dio el Señor. No, dice, hija, el Señor no actúa de esa manera. El Señor no le va a sacar a un pobre para darle a otro pobre, nunca lo va a hacer. No, yo quiero ir al banco. Yo quiero ir a devolverle a la cajera este dinero porque sé que se lo van a descontar de su sueldo. Bueno, la hija, mamá, vamos a ver mañana, pasado. No, le dijo, si no me llevas ahora, yo pido un remis o me voy caminando, no sé, pero yo al banco voy a llegar. La hija, de alguna manera, dijo, bueno, te voy a buscar. Y le decía, mamá, ¿y si Dios te lo dio? Y ella decía, no, Dios no me va a dar de esa manera, quitarle a una empleada, a un pobre, para darle a otro pobre. Dios no actúa de esa manera. Llegó a la caja, le dijo a la cajera, vengo a devolver los otros 100 pesos que usted me dio de más. Y le dio toda la plata, la volvió a contar y dice, tiene razón, señora, le di de más. Y le dijo, gracias. Me sorprende, le decía a la cajera su actitud. Gracias. Y ella le dijo, no me dé gracias a mí, dele gracias al que me salvó, al que me dio una vida nueva, al que cambió mi corazón. A ese dele gracia que se llama Jesús y tú tendrías que conocerlo. Y ahí le habló de Jesús. Y se fue del banco feliz, pero muy feliz. ¿Por qué? Porque ella había actuado como una cristiana. Se sentía feliz porque sabía que su Padre del cielo sonreía y le decía, hiciste bien, hija, hiciste bien en hacer lo que hiciste. Bueno, ella feliz esa noche durmió, le dijo a la hija, gracias hija mía, se fue a descansar. Ella habrá almorzado, habrá cenado, se fue a descansar lo más tranquila y feliz. Estaba tan feliz, era muy anciana, tenía 87 años. Pero ¿saben algo? Estaba pero tan feliz con su Salvador que esa noche durmió tanto que se olvidó despertarse. A la otra mañana ya estaba con el Señor. ¿Y cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Qué hubiera pasado si esa mujer hubiera agarrado ese dinero por avaricia? ¿Qué hubiera sucedido? Si alguien me puede decir qué hubiera sucedido, yo no lo sé, pero hubiera corrido gran riesgo ese regalo que se llama la salvación. Por eso es importante nacer de nuevo. Ahora bien, aquellos que nacen de nuevo, sus actitudes son diferentes a lo común de la gente. Sus actitudes son totalmente distintas. Parecemos iguales, pero no somos iguales. Ahora, ¿cómo sé que yo, o cuáles son los pasos que yo debo dar para nacer de nuevo? Muchas veces yo me pregunté esto, cuando recién me había convertido. Claro, yo para mí sí, yo nací de nuevo. Pero claro, hay que ver en la prueba cuál es mi resolución ante una situación. Un día estaba en nuestra iglesia cuando recién comenzábamos y recuerdo que vino un hombre que era un folclorista pero muy conocido, muy conocido. Este hombre estuvo escuchando la reunión y mientras oía el mensaje que el pastor estaba predicando, lloraba y lloraba y lloraba. Cuando el pastor dijo cuántos querían cambiar su vida, aceptar a Jesús, se tiró al suelo. Yo recuerdo que estaba allí sentado a un costado mirándolo y dejó un charco de lágrimas en el suelo. Se lloró todo. Cuando yo vi todo esto, dijo, hoy he visto la conversión más tremenda de mi vida. Nunca vi una conversión tan real. Y ahí estaba ese hombre llorando, recibiendo a Jesús y confesando y diciendo gracias a Dios. Bueno, yo creí que se había convertido hasta los huesos. Pasaron 2 o 3 meses. Y vi a este hombre en una actitud no cristiana. De alguna manera ya se había olvidado de ese encuentro con Jesús. Pero él había creído. Él creyó. Él aparentemente allí se arrepintió de sus pecados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esto fue motivo de oración para mí. Señor, yo quiero saber qué es necesario para nacer de nuevo. ¿Qué necesito yo para nacer de nuevo? Creer. Sí, creer es el primer paso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Creer. Pero con creer solamente no logramos nacer de nuevo.
¿Por qué? Porque ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa comenzar a oír la voz de Dios. Oímos la voz de papá y mamá, la familia, o la voz del mundo. Estuvimos en el mundo, oímos todas las voces del mundo, pero para nacer de nuevo es necesario oír la voz de Dios. ¿Y cómo hago para oír la voz de Dios? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo hago para nacer de nuevo? Primer paso es creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero alcanza con creer. No alcanza. No alcanza. Yo creí en Dios toda mi vida. Pero nunca fui feliz. Nunca tuve paz. Nunca pude disfrutar de lo que es un sentirme un cristiano. Simplemente creía que Dios existía. Pero ese es el primer paso, creer. Pero hay un segundo paso, arrepentirse. Porque sin arrepentimiento no puede haber remisión de pecado. Pero yo vi a este hombre arrepentirse, pero no alcanzó. No alcanzó. Creyó y se arrepintió. Segundo paso es el arrepentimiento. Pero ¿cuál es el paso más importante? El paso fundamental para nacer de nuevo. Así como nacimos de papá y mamá, debemos nacer de Dios. Pero para nacer de Dios hay que morir primero. ¿Y qué significa morir? Renunciar a la vieja vida de pecados y nacer a una nueva vida de justicia. El que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que adulteraba no adultere más, el que engañaba no engañe más, el que hacía cosas malas déjela hacer, deje sus vicios, muera a la vieja vida y podrá nacer a una nueva vida de justicia y comenzar a oír la voz de Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué significa esto? Yo voy caminando allá, el mundo, voy con el mundo, mi vida con él, y de pronto me encuentro con Jesús. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con Jesús? Ya no quiero más caminar detrás del mundo, no quiero más caminar detrás del pecado, de los vicios, de la mentira, del engaño. Entonces me detengo, me doy vuelta y comienzo a caminar detrás de Jesucristo y a comenzar a oír la voz de Dios. Las viejas cosas pasaron, todas serán hechas nuevas. Fuerte el aplauso al Señor Jesús, aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas serán hechas nuevas. Dios puede cambiar mi vida. Quizás te preguntes, quizás eres el hombre más pecador de toda la ciudad de Asunción, del Paraguay, o la mujer más pecadora y dirías, ¿podrá Dios hacer algo conmigo? Puede, claro que puede. Y te cuento una historia porque yo vivo en las cárceles, en muchos lugares, predicando y tengo historias de conversiones increíbles. Un día voy a una ciudad, a una cárcel, en una ciudad de Mar del Plata, la ciudad balnearia, y allí hay una cárcel llamada Batam, cárcel de máxima seguridad, donde van los más terribles presidiarios, asesinos, criminales seriales. Y es una cárcel de máxima seguridad. Bueno, yo recuerdo cuando entraba en la cárcel, eran alas así, pero en el centro estaba el centro de computación. Que sí que nosotros veníamos caminando por el pasillo y las puertas las abrían con botones, iban abriendo las puertas solas. Y íbamos moviendo las puertas abiertas, íbamos llegando al lugar del salón donde había unos 300 internos, criminales terribles, violadores, descuartizadores, ahí había de todo. Y ese día le hablé del amor de Jesús. Y yo les dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios perdona todos nuestros pecados, sin límite.
No importa lo que hayas hecho, no importa que hayas hecho lo más terrible que se pudo haber oído en la historia de la humanidad. Dios te perdona. Porque Él dijo, yo perdono todos, no algunos, todos tus pecados. Y había en ese lugar un hombre que ya estaba prácticamente ciego, sordo, no hablaba muy bien, y le voy a explicar por qué. Estaba casi paralítico, porque hacía 10 años que estaba en confinamiento solitario. Confinamiento solitario es un lugar muy pequeño de cemento, ahí con las puertas totalmente blindadas. Solamente hay un huequito debajo de la puerta para que le pasen la comida. Ahí estaba. O sea, era el hombre de más máxima peligrosidad en el penal. Ya había quedado prácticamente sin sus funciones, prácticamente no veía estar tantos años encerrado. Entonces pidieron a algunos que lo conocían sacarlo de ese lugar para llevarlo a oír la palabra de Dios. Después de no sé cuánto papeleo hicieron, mandaron 4 oficiales para que lo custodien. Ya no podía ni caminar, apenas se movía. No era un peligro, pero decía, no puede salir de su calabozo, o sea, de confinamiento solitario. Especialmente lo llevaron a escuchar. Él oía pesadamente lo que yo decía, pero escuchó decir que Dios lo amaba y que podía perdonar cualquier pecado que él hubiera cometido si él se arrepentía. Lo volvieron a llevar a su celda y yo recibo una carta como a los 6 meses y la carta me contaba toda la historia. Lo metieron en ese calabozo, ahí encerrado, y él pensaba, porque casi ni hablar podía, si era verdad lo que había oído. Y en un momento le dijo, si existís Dios y es verdad, lo que ese pastor dijo, tú me conoces, si existís. Y si existís, yo te pido perdón y quisiera cambiar mi vida. Dice que en ese momento se iluminó el cuarto donde en la celda. Él veía un gran resplandor. Sintió que una mano se posó sobre él y le dijo, vengo a sanarte, yo soy Jesús, para que cuentes lo que yo voy a hacer con tu vida. Para decirles algo, y no quiero que se asusten, lo último que había hecho cuando estaba enfermo, le había arrancado un ojo a un médico que lo quería ayudar. Y de ahí dijeron, nunca más puede salir del confinamiento solitario. Y dice que sintió un fuego y su cuerpo comenzó a temblar. Sus ojos fueron abiertos, sus oídos destapados, sus piernas totalmente liberadas. Y empezó a saltar y a gritar y a saltar. Estuvo 3 días golpeando la puerta y gritando. Y diciendo, Jesús vino a mi cuarto, Jesús cambió mi vida, Jesús es real, Dios existe. Y golpeaba la puerta y decía, está loco este, nadie le abría. Tuvieron que hacer otro expediente para abrirle la puerta. ¿Y quién lo hizo? Un cristiano, un oficial, que lo escuchaba hablar, decirle, algo pasó con este hombre. Porque le decía, Jesús cambió mi vida. Y esas palabras no las puede decir uno que no conoce nada de Dios. Bueno, entonces fueron y abrieron la puerta, ahí estaba. Se puso de rodillas a los oficiales que estaban, les pidió perdón por todo lo que había hecho. Claro, esto llegó a oídos del director del penal. Y el director del penal lo mandó a buscar. Mira, el prontuario de él era así, 1 metro medía. Todos los expedientes. El director del penal puso la pila de expedientes y lo sentó ahí. Cuando dijo, ¿qué pasó con usted? y él dice, cuando se enteró que yo había ido al penal, ¿no será que ese anaconda fue a su celda? No, dice, ¿quién va a entrar en esa celda con todo el excremento y toda la mugre y la que había y el olor que había en esa celda? Un hombre no entra ahí. Pero el Jesús que me sanó, el Jesús que transformó mi vida, Él sí entró. No le importó el olor, no le importó lo que estaba, no le importó quién era. Él entró, Él puso su mano y me sanó. Era tan convincente lo que este hombre decía que los oficiales y el director del penal lloraban escuchando la experiencia de este hombre, que ellos lo conocían quién era, irrecuperable. Pero Dios lo cambió. Ese hombre nació de nuevo. Ese hombre
el director le dijo: a partir de mañana tienes media hora todos los días en la radio del penal para hablar de este Jesús que tú dices que te ha cambiado y contar para que otros puedan tener la misma experiencia. Ese Jesús, ese es el Jesús que, si nosotros nos animamos, va a cambiar hoy totalmente nuestra vida. Pero para ello tenemos que decirle: Señor, yo creo, yo me he arrepentido, pero necesito cambiar de vida. Hay cosas que aún estoy luchando, Señor, hay cosas que aún no he podido dejar. Y quiero decirte que te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario morir a la vieja vida para nacer de nuevo y para poder oír la voz de Dios. Cuando nacimos al mundo, oímos la voz de papá y mamá. Luego oímos la voz del mundo. Pero cuando nacemos de Dios, comenzamos a oír la voz de Dios. Y esa es la voz que tenemos que oír. Para eso debemos nacer de nuevo. Para eso debemos renunciar a esas cosas pequeñas o a esas cosas que aún creemos que no son necesarias. Y Satanás nos tiene agarrado de los bigotes, de los pelos, y no nos deja realmente nacer de nuevo. Porque la Biblia dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y para nacer de nuevo hay que morir. Morir a esa vieja vida, morir a los recuerdos, morir a las amistades que nos llevaron a esa vida y nacer de una familia diferente. Eso a mí me llevó a los pies de Jesús. Una familia diferente. Esa familia diferente permitió que yo conozca a Jesús. Por eso quiero decirte que vale la pena que seamos diferentes. Vale la pena que parezcamos iguales, pero cuando con nuestras actitudes demostramos que no somos iguales, que somos diferentes. Que puede cambiar tu familia, que puede cambiar tu nación, que puede cambiar la sociedad si nosotros somos diferentes, si cambiamos. Hoy tienes delante de ti una decisión: rendirte totalmente a Dios. Decirle: Dios, yo quiero nacer de nuevo, porque el día que cierre mis ojos como esa anciana, yo quiero llegar a ti. Yo quiero estar contigo. Padre, madre, abuelo, joven, niño, ustedes que hoy por primera vez reciben a Jesús, dile: Señor, yo quiero eso. Yo quiero morir a mi vieja vida y quiero nacer de nuevo para verte a ti, para ver el reino de los cielos, para estar contigo y disfrutar de todos los beneficios y todo lo que tú nos prometiste, Dios. No quiero que el pecado me quite, Señor, ese privilegio de ser llamado tu hijo. Allí donde tú estás, si quieres hacer un pacto total con tu Dios para toda la vida y nacer de nuevo y decirle: renuncio a todo aquello pequeño o grande, porque a veces las cosas pequeñas también nos alejan de Dios. Si tú quieres decirle: Señor, yo quiero morir de verdad hoy y nacer de nuevo, levanta tu mano en alto, levanta tu mano. Nacer de nuevo. Y ponte de pie con tu mano en alto donde tú estás. Donde tú estás. Pon la mano en tu corazón y dile: Dios, renuncio ahora a todas esas cosas pequeñas, a todos esos vicios, a todas esas cosas que me hacen dudar si he nacido de nuevo o no, Señor. Pero yo me arrepiento de todo mi corazón hoy. Yo me arrepiento con toda mi alma, porque quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Pero sé que para nacer de nuevo tengo que morir primero. Señor, quiero morir al pecado. Quiero morir a mis enojos. Quiero morir a mis vicios, Señor, que aún permanecen. Quiero morir, Señor, a mirar cosas perversas que me hacen daño a mi corazón y a mi alma, Dios. Quiero nacer de nuevo, Señor. Díselo, quiero nacer de nuevo para ver el reino de los cielos.
Quiero nacer de nuevo, Señor. Quiero ante la prueba salir victorioso, Señor, como la anciana. No quiero que la tentación me quite ese regalo que se llama la herencia de los cielos. Quiero hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Mi Dios, ayúdame a ser diferente. Ayúdame, Señor, con mis hechos, a convencer al mundo que es necesario recibir a Cristo en la vida para ser diferentes. Paraguay, Jesús te ama. Pon la mano en tu corazón ahora y dile: Señor, quiero nacer de nuevo. No quiero nada en mi vida que estorbe mi relación contigo, Señor. A partir de hoy, Dios, las cadenas de las cosas que aún me ataban al mundo caen en mi vida. Renuncio al mundo. Renuncio a las cosas malas y perversas del mundo y me rindo a tu justicia en esta noche, en esta mañana, Dios, para toda la vida, para toda la vida, porque quiero influenciar a otros con mi vida, sin palabras, sin palabras. Quiero demostrar que tú estás en mí, solo con mis hechos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, me rindo, Señor. Me rindo totalmente y renuncio a todo lo que te ofende, Señor, porque quiero tener la seguridad de que hoy he nacido de nuevo para ver el reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdame a perfeccionarme hasta que tú vengas. Ayuda a perfeccionarme hasta que tú vengas, Señor, y dame sabiduría para comprender esas pequeñas zorras, Señor, que quieren quitarme ese regalo que se llama la vida eterna, Dios. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y dile: Señor, hoy he nacido de nuevo. Tengo la seguridad de que veré el reino de los cielos. Tengo la certeza que estaré contigo. Nadie me robará este regalo de la herencia que tengo en los cielos y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Aleluya! ¡Amén, amén y amén! Fuerte el aplauso al Señor.